Has vivido dentro de una jaula invisible, no hecha de barrotes, sino de pensamientos, de palabras que alguien dijo sobre ti cuando eras niño, de miradas que interpretaste como juicios, de fracasos que convertiste en identidad. Y ahora, años después, sigues atrapado en esa celda que tú mismo construiste, con cada creencia, con cada duda, con cada vez que dijiste, así soy yo. La construiste sin darte cuenta, ladrillo a ladrillo, pensamiento a pensamiento, cada vez que alguien te dijo que no era suficiente, y tú lo creíste. Cada vez que intentaste algo y fracasaste, y decidiste que ese fracaso era una prueba de tu limitación. Cada vez que te miraste al espejo y viste no lo que eras, sino lo que temías ser. Y lo más cruel de esta jaula es que es invisible. Nadie más puede verla. Nadie más sabe que estás atrapado. Para el mundo eres libre, pero tú sabes la verdad. Sabes que hay una voz dentro de ti que te detiene antes de intentar, que te paraliza antes de actuar, que te susurra en los momentos de posibilidad. No eres tú. Esto no es para alguien como tú. Y has aprendido a obedecer esa voz, porque es antigua, porque es familiar, porque desobedecerla significaría adentrarte en un territorio desconocido, donde no tienes mapas, donde no hay garantías, donde podrías perderte o podrías encontrarte, y no sabes cuál de las dos opciones te aterroriza más. Pero hay algo que no te han dicho, algo que dos hombres, separados por océanos y décadas, entendieron con una claridad devastadora. Maxwell Maltz, el cirujano que operaba rostros y descubrió que la verdadera deformidad estaba en la mente. Y Friedrich Nietzsche, el filósofo que miró al abismo y vio que el abismo también era él. Ambos llegaron a la misma verdad desde caminos distintos, una verdad que podría liberarte o destruirte, dependiendo de si tienes el coraje de escucharla. La verdad es esta: no eres quien crees ser, eres quien te crees. Y esa diferencia, tan sutil en apariencia, contiene toda la libertad y todo el horror de la existencia humana, porque significa que has estado viviendo no en la realidad, sino en una interpretación de la realidad. Una interpretación que aceptaste hace tanto tiempo que olvidaste que era solo eso, una interpretación. Y ahora, esa interpretación se ha vuelto tu prisión, tu límite, tu identidad. Maltz pasó años reparando caras, narices rotas, cicatrices de guerra, rasgos que habían sido aplastados por el accidente o la genética, y una y otra vez veía el mismo fenómeno. Operaba a alguien, transformaba su rostro completamente, le daba la belleza que había anhelado toda su vida, y sin embargo, cuando esa persona se miraba al espejo, seguía viendo al feo, al inadecuado, al que no merecía ser amado. Al principio, Maltz pensó que era cuestión de tiempo, que esas personas necesitaban acostumbrarse a su nuevo rostro, pero pasaban las semanas, los meses, y nada cambiaba. El rostro había cambiado, pero la persona seguía siendo la misma, seguía actuando con la misma timidez, seguía escondiéndose de la misma forma, seguía rechazando las mismas oportunidades, y entonces Maltz comprendió algo que cambiaría su vida y la vida de miles de personas después. Comprendió que no estaba operando rostros, estaba enfrentándose a algo mucho más profundo y mucho más difícil de cambiar. Estaba enfrentándose a la autoimagen, a esa fotografía mental que cada ser humano lleva grabada en su subconsciente como si fuera una verdad absoluta e inmutable. Maltz entendió entonces algo que la psicología de su tiempo apenas rozaba, que dentro de cada ser humano existe una imagen, una fotografía mental, un retrato invisible que dictamina todo lo que hacemos, todo lo que sentimos
todo lo que nos atrevemos a intentar. Y esa imagen no es real, es una construcción, una ficción que el subconsciente acepta como ley absoluta y ejecuta sin piedad. Pero lo fascinante y lo terrible es que esta imagen actúa como un termostato, como un mecanismo automático que mantiene tu vida dentro de ciertos parámetros. Si tu autoimagen dice que eres alguien que gana 50.000 al año y de pronto empiezas a ganar 100.000, algo en ti se saboteará para volver al nivel anterior. Si tu autoimagen dice que eres alguien que pesa 80 kilos y bajas a 70, tu mente encontrará formas sutiles de hacer que recuperes ese peso. Si tu autoimagen dice que eres alguien que no merece amor, alejarás a las personas que intenten amarte. No es consciente, no lo haces a propósito, pero lo haces porque tu mente está programada para mantener la consistencia, y la consistencia se define por la imagen que llevas dentro. Tu mente funciona como un servomecanismo, como un misil que busca un objetivo. Pero el objetivo no lo eliges conscientemente. El objetivo ya está programado en esa autoimagen que llevas dentro. Si te ves como alguien que fracasa, tu mente encontrará formas de fracasar. Si te ves como alguien indigno de amor, sabotearás cada relación antes de que florezca. Si te ves pequeño, te encogerás ante cada oportunidad. No es que seas débil, es que tu mente está obedeciendo órdenes que diste hace años sin darte cuenta. Órdenes que ya ni recuerdas haber pronunciado. Órdenes que se grabaron en tu subconsciente cuando eras demasiado joven para cuestionarlas. Cuando alguien te dijo que eras tonto y tú no tenías las herramientas para defenderte. Cuando fracasaste en algo importante y decidiste que ese fracaso era una prueba de tu naturaleza, no solo un evento aislado. Cuando te comparaste con otros y concluiste que había algo fundamentalmente defectuoso en ti. Y aquí es donde Nietzsche entra en la historia, porque Nietzsche entendió algo que va más allá de la autoimagen. Entendió que el ser humano no es una cosa fija, no es un objeto terminado que simplemente existe. El ser humano es un proceso, una voluntad que constantemente se está creando a sí misma, una llama que arde y se consume y renace en cada instante. Nietzsche miró a la humanidad y vio a millones de personas viviendo como fantasmas, repitiendo valores que no eligieron, obedeciendo voces que no eran suyas, cargando identidades prestadas como si fueran su propia piel, y les gritó desde sus páginas: conviértete en quien eres, no en quien te dijeron que debías ser, no en quien tus padres proyectaron sobre ti, no en quien la sociedad necesita que seas para mantenerse cómoda. Conviértete en quien eres. Pero esa frase, tan simple en apariencia, esconde un abismo. Porque para convertirte en quien eres, primero tienes que destruir quien crees que eres. Tienes que romper la imagen. Tienes que matar al fantasma que habita tu mente y que te susurra cada mañana: este es tu límite, este es tu lugar, esto es lo que mereces. Y ese acto de destrucción es doloroso, porque ese fantasma lleva tu nombre, tiene tu cara, ha estado contigo toda tu vida, se ha convertido en ti, o al menos eso crees. Y matar esa identidad falsa se siente como suicidio, como extinción, como el fin de todo lo que conoces. Pero Nietzsche sabía que ese fin es, en realidad, un comienzo, que solo en la muerte de lo viejo puede nacer lo nuevo, que el proceso de convertirte en quien realmente eres requiere la valentía de dejar de ser quien crees que eres. Y esa valentía es rara, es dolorosa. Es el tipo de valentía que la mayoría de las personas evitará durante toda su vida, porque es más fácil vivir como fantasma que morir para renacer como fuego. Nietzsche hablaba del camello, del león y del niño.
3 transformaciones del espíritu humano. El camello es el que carga con los valores de otros, el que acepta el peso sin cuestionar, el que dice sí a todo lo que le imponen. Y la mayoría de las personas mueren siendo camellos, cargando con expectativas ajenas, viviendo vidas que nunca eligieron, pero algunos se convierten en leones. El león dice no, rompe las cadenas, se rebela contra los valores heredados, destruye las viejas tablas de la ley, y en esa destrucción crea un espacio vacío, un desierto, un territorio donde ya no hay certezas ni guías, donde el individuo está completamente solo consigo mismo. Y ese desierto aterroriza, porque la libertad absoluta es la carga más pesada que existe, porque cuando no hay nadie que te diga quién debes ser, tienes que decidirlo tú, y esa decisión es vertiginosa, es paralizante. Es el momento en que te das cuenta de que no hay excusas, que no puedes culpar a nadie, que eres completamente responsable de tu existencia. Y es en ese momento, en ese desierto de libertad absoluta, donde algunos se convierten en niños. El niño es el creador, el que juega, el que inventa valores nuevos, el que crea su propia vida como si fuera una obra de arte, sin las cadenas del pasado, sin el peso de las expectativas, simplemente creando, porque esa es su naturaleza, pero muy pocos llegan ahí. Porque el camino del camello al león ya es difícil, y el camino del león al niño es aún más difícil, porque requiere no solo destruir lo viejo, sino tener la creatividad y la valentía de construir algo nuevo desde la nada. Tu mente es un espejo que olvidó que podía reflejar el sol. Te muestra solo el rostro que aprendiste a aceptar, el rostro del niño rechazado, del adolescente humillado, del adulto que decidió rendirse antes de empezar. Y cada día te levantas y ese espejo te devuelve la misma mentira, y tú la crees, porque es cómodo, porque es familiar. Porque cambiar esa imagen requiere algo que muy pocos están dispuestos a dar: la voluntad de morir siendo quien eras, para renacer siendo quien podrías ser. Maltz lo llamaba autoimagen, Nietzsche lo llamaba voluntad de poder, pero ambos estaban señalando la misma verdad, que la mente humana es el campo de batalla más importante que existe, que ahí, en ese espacio invisible entre tus pensamientos, se decide tu destino, no en el mundo exterior, no en las circunstancias, en la forma en que te narras a ti mismo, porque la mente no distingue entre lo real y lo imaginado. No puede. Maltz lo comprobó una y otra vez. Personas que se visualizaban exitosas comenzaban a actuar con la confianza del éxito. Personas que se imaginaban fracasando encontraban formas de tropezar incluso cuando el camino estaba despejado. La mente toma la imagen que le das y construye una realidad alrededor de ella, como un escultor que trabaja en la oscuridad, moldeando tu vida según el boceto que llevas grabado en tu subconsciente. Y aquí está el horror y la esperanza entrelazados. El horror es que has estado esculpiendo tu vida con un boceto equivocado, con una imagen que no elegiste, con una historia que te contaron y que aceptaste como verdad. Pero la esperanza es que puedes cambiar el boceto, puedes reescribir la historia, puedes, en este preciso instante, decidir verte de otra forma. Nietzsche lo sabía. Por eso hablaba del eterno retorno, esa idea aterradora de que tendrías que vivir tu vida exactamente igual, una y otra vez, por toda la eternidad. Y la pregunta que te lanzaba como una flecha al corazón era: ¿amarías tu vida lo suficiente como para querer repetirla eternamente? ¿O estás viviendo la vida de otro, una vida que te fue impuesta, una vida que aceptaste por cobardía o por costumbre? El hombre domesticado, el que Nietzsche despreciaba con tanta fiereza,
Es el hombre que obedece su imagen mental sin cuestionarla, que acepta los límites que le fueron impuestos, que vive pequeño porque se le enseñó a ser pequeño, que renuncia a su poder porque le dijeron que era peligroso, que apaga su fuego interior porque le enseñaron que la mediocridad es virtud. Pero el hombre que se atreve a imaginarse nuevo, el que Marx y Nietzsche anhelaban despertar, es el creador, el artista de su propia existencia, el que mira su vida y dice, esto no es suficiente, no porque sea malo, sino porque sé que hay más, sé que puedo más, sé que dentro de mí hay una versión de mí mismo que está esperando nacer. Y ese nacimiento duele. Duele porque implica dejar morir algo. Duele porque la vieja imagen se resiste, porque lleva años contigo, porque se ha convertido en tu identidad. Y dejar ir esa identidad se siente como morir, pero no es muerte, es metamorfosis. Maltz trabajó con soldados desfigurados, hombres que habían perdido parte de su rostro en la guerra. Les reconstruía las facciones con una precisión casi milagrosa. Pero el verdadero milagro no ocurría en la mesa de operaciones. Ocurría semanas después, cuando finalmente esos hombres se miraban al espejo y decidían aceptar su nuevo rostro, cuando dejaban de aferrarse a la imagen del hombre que fueron y se permitían ser el hombre que ahora eran. Esa aceptación era un acto de voluntad, un acto de poder, un acto de creación. Y tú no necesitas una cirugía para hacer eso. No necesitas cambiar tu rostro para cambiar tu imagen. Necesitas cambiar la forma en que te miras a ti mismo. Necesitas dejar de repetir la historia que te ha mantenido encadenado. Necesitas atreverte a imaginarte distinto. Cada vez que te ves pequeño, repites una mentira que te dijeron cuando eras vulnerable, una mentira que aceptaste porque no sabías que podías rechazarla. Pero cuando te ves capaz, cuando te permites sentir en tu cuerpo la sensación de ser poderoso, de ser libre, de ser tuyo, el mundo entero cambia contigo. No porque el mundo sea diferente, sino porque tú lo estás mirando con otros ojos. Nietzsche decía que uno debe tener caos dentro de sí para dar a luz una estrella danzante. Y ese caos es el desmoronamiento de la vieja imagen. Es la crisis, es el momento en que te das cuenta de que todo lo que creías sobre ti mismo era una construcción. Y en ese momento de vértigo, de terror, de libertad absoluta, tienes que elegir. Puedes volver a la jaula conocida, o puedes dar el salto hacia lo desconocido. Maltz lo expresaba de una forma más gentil, pero igual de poderosa. Decía, cambia tu autoimagen y cambiará tu destino. No como un truco motivacional, no como una afirmación vacía, sino como una ley de la mente humana. Como una verdad tan fundamental como la gravedad, porque tu autoimagen es el filtro a través del cual procesas cada experiencia. Si te ves como alguien rechazado, interpretarás cada silencio como abandono. Si te ves como alguien poderoso, interpretarás cada obstáculo como una prueba que puedes superar. La misma realidad. Dos experiencias completamente distintas. Todo depende del cristal con el que mires. Y ese cristal se puede cambiar, no de la noche a la mañana, no con un solo pensamiento positivo, pero se puede cambiar, con repetición, con visualización, con disciplina emocional, con la voluntad de soltar la historia vieja y escribir una nueva. Nietzsche hablaba del superhombre, no como un ser superior a otros, sino como el ser superior a sí mismo, el que se supera, el que trasciende sus propios límites, el que no acepta la versión domesticada de su existencia y decide crear algo más grande. Y eso es exactamente lo que Maltz proponía, no con el lenguaje filosófico de Nietzsche, sino con la precisión clínica de un cirujano. Pero la intención era la misma,
despertar al ser humano a su poder creador, mostrarle que no está atrapado en una naturaleza fija, que puede esculpirse a sí mismo con la misma libertad con la que un artista moldea la arcilla. La mente humana no es una prisión, es un taller, pero has estado usando ese taller para construir cadenas en lugar de alas. Has estado grabando en tu subconsciente las mismas limitaciones una y otra vez. Has estado reforzando la jaula desde dentro. Y lo peor es que ni siquiera te has dado cuenta hasta ahora, porque este es el momento en que puedes elegir, puedes seguir obedeciendo la imagen vieja, la imagen que te mantiene seguro, pero pequeño, la imagen que te protege del rechazo, pero también te priva de la grandeza. O puedes hacer lo que muy pocos se atreven a hacer. Puedes mirar esa imagen a los ojos y decirle, ya no te necesito, fuiste útil, me protegiste cuando era vulnerable, pero ahora me estás matando. Y ha llegado el momento de dejarte ir. Ese es el acto más valiente que un ser humano puede realizar. No escalar una montaña, no enfrentar un enemigo, sino enfrentar su propia mente, cuestionar la narrativa que ha dado por hecha durante toda su vida, atreverse a preguntarse, ¿y si todo lo que creo sobre mí mismo es falso? ¿Y si soy mucho más de lo que me he permitido ser? Maltz contaba la historia de un hombre que había sido tartamudo toda su vida. Un día, después de trabajar intensamente en cambiar su autoimagen, logró hablar con fluidez. Pero lo interesante no fue que dejó de tartamudear. Fue lo que dijo. Dijo que sintió como si hubiera sido otra persona todo ese tiempo. Como si el tartamudo no hubiera sido él, sino un personaje que había estado interpretando sin saberlo. Y eso es exactamente lo que eres ahora. Un actor interpretando un personaje que ya no necesitas interpretar. Un personaje que fue escrito por otros, por tus padres, por tus maestros, por tus primeras decepciones, por los comentarios crueles de un compañero de escuela, por las expectativas de una sociedad que necesita que seas predecible. Pero Nietzsche te grita desde el pasado: sé impredecible, sé caos, sé fuego, sé todo lo que se supone que no debes ser. Porque solo en esa rebeldía contra tu propia domesticación encontrarás tu verdad. Y Maltz te susurra desde su consultorio: empieza con una imagen. Cierra los ojos y mírate tal como quieres ser, no como fantasía, sino como realidad viva. Siéntelo en tu cuerpo, la postura, la respiración, la energía, y repítelo una y otra vez hasta que tu subconsciente no pueda distinguir entre la imagen vieja y la nueva. Ambos te están diciendo lo mismo, que la mente humana es maleable, que no eres un destino escrito en piedra, que tienes, en este preciso instante, el poder de volverte a crear. Pero ese poder asusta, porque implica responsabilidad. Si puedes cambiarte a ti mismo, ya no puedes culpar a nadie más por lo que eres. No puedes culpar a tus padres, no puedes culpar a tu pasado, no puedes culpar a la sociedad. Solo puedes mirarte al espejo y decir: yo soy el escultor y la escultura. Yo soy el problema y la solución. Yo soy la prisión y la llave. Y esa verdad es liberadora y aterradora al mismo tiempo. Por eso la mayoría de las personas eligen quedarse en la jaula, porque la jaula es conocida, porque han aprendido a vivir en ella, porque salir significa adentrarse en lo desconocido. Y lo desconocido da miedo, pero hay algo que da más miedo que lo desconocido. Es llegar al final de tu vida y darte cuenta de que nunca fuiste tú, que viviste la vida que te asignaron, que obedeciste la imagen que te impusieron, que moriste sin haber nacido realmente. Nietzsche hablaba de la muerte de Dios, pero no estaba hablando de religión, estaba hablando de la muerte de todas las autoridades externas, la muerte de todo lo que te dice quién debes ser,
sin preguntarte quién quieres ser. Y en esa muerte, en ese vacío aterrador, surge la posibilidad de crearte a ti mismo, de ser tu propio Dios, de escribir tus propios valores, de inventar tu propia verdad. Pero eso requiere algo que muy pocos tienen. Requiere voluntad, voluntad de poder. No poder sobre otros, poder sobre ti mismo, el poder de romper tus propias cadenas, el poder de decir no a la comodidad, el poder de elegir el dolor del crecimiento sobre la comodidad de la mediocridad. Miles lo veía en sus pacientes todos los días. Algunos elegían el cambio, otros se aferraban a su vieja imagen, incluso después de que su rostro había cambiado. Y esa elección lo decidía todo, no el bisturí, no la cirugía, la voluntad, porque al final esa es la única diferencia entre las personas que transforman su vida y las que no. No es inteligencia, no es talento, no son recursos, es la voluntad de mirar su autoimagen a los ojos y decir, tú no eres yo, eres una construcción y yo puedo construir algo mejor. Tu mente ha estado trabajando en tu contra durante años, ejecutando órdenes que ya no te sirven, limitándote según parámetros que ya no son válidos, manteniéndote pequeño para protegerte de un peligro que ya no existe. Pero ahora puedes hacer que tu mente trabaje a tu favor. Puedes reprogramarla, no con trucos, no con afirmaciones superficiales, sino con el mismo mecanismo que te ha mantenido atrapado: la repetición, la visualización, la emoción. Maltz descubrió que la mente no diferencia entre una experiencia real y una vívidamente imaginada, que si te visualizas actuando con confianza, tu cerebro graba esa experiencia como si realmente hubiera ocurrido. Y la próxima vez que enfrentes una situación similar, tu subconsciente recurre a esa memoria y actúa según ella. Eso significa que puedes ensayar tu nueva identidad. Puedes practicar ser quien quieres ser antes de serlo. Puedes sentir la emoción del éxito antes de conseguirlo. Y tu mente, incapaz de distinguir entre lo real y lo imaginado, empezará a mover tu vida en esa dirección. Pero no basta con pensar, hay que sentir, porque la emoción es el lenguaje del subconsciente. Puedes repetir 1000 veces que eres poderoso, pero si no sientes ese poder en tu cuerpo, la imagen no cambia. Tienes que habitarla, tienes que encarnarla, tienes que ser el método. Nietzsche entendía esto de una forma diferente, pero igual de profunda. Hablaba del amor fati, amor al destino, no como resignación, sino como la capacidad de abrazar tu vida tan completamente que cada momento, cada dolor, cada fracaso, se convierte en parte de quien eres. Y al abrazarlo, lo transformas, lo conviertes en combustible para tu creación. Porque el creador no es el que evita el dolor, es el que usa el dolor como material de construcción, el que toma sus heridas y las convierte en sabiduría, el que mira su pasado con todo su horror y su vergüenza y dice, esto también soy yo. Y si esto es parte de mí, entonces puedo convertirlo en algo hermoso. Ese es el verdadero poder. No negar tu historia, sino reescribirla. No borrar tu pasado, sino reinterpretarlo. No pretender que no fuiste herido, sino decidir que esas heridas te hicieron más fuerte, no más débil. Maltz lo veía claramente. Las personas que sanaban no eran las que negaban sus cicatrices, eran las que cambiaban el significado de esas cicatrices, las que dejaban de verlas como marcas de vergüenza y empezaban a verlas como símbolos de supervivencia. Misma cicatriz, diferente historia, diferente vida, porque tu vida no está hecha de hechos, está hecha de interpretaciones, de narrativas, de las historias que te cuentas sobre lo que te sucedió.
Y esas historias son maleables, puedes cambiarlas, puedes tomar el mismo pasado y construir un futuro completamente diferente, según cómo elijas recordarlo. Esto no es pensamiento positivo, no es autoengaño, es reconocer que nunca has tenido acceso a la verdad objetiva sobre ti mismo, solo has tenido acceso a interpretaciones, y si vas a vivir con una interpretación de todos modos, ¿por qué no elegir una que te empodere en lugar de una que te destruya? Nietzsche decía que no hay hechos, solo interpretaciones. Y en esa frase hay una libertad aterradora. Significa que eres responsable de la historia que cuentas sobre ti mismo, que no puedes culpar a la realidad por ser como es. Solo puedes elegir cómo responder a ella, y tu respuesta crea tu realidad. Maltz lo comprobaba cada día. 2 pacientes con la misma cirugía. Uno florecía, otro se marchitaba. La única diferencia era la historia que cada uno se contaba. Uno se decía, ahora puedo empezar de nuevo. El otro se decía, sigo siendo el mismo por dentro, y ambos tenían razón, porque la mente hace que sus creencias se vuelvan verdad. Entonces, ¿qué historia te estás contando ahora mismo? ¿Es una historia de limitación o de posibilidad? ¿Es una historia de víctima o de creador? ¿Es una historia que te encierra en el pasado o que te abre hacia el futuro? Porque esa historia es tu autoimagen. Y esa autoimagen es tu destino, pero no un destino escrito en las estrellas, sino un destino que tú mismo estás escribiendo con cada pensamiento, con cada decisión, con cada momento en que eliges verte de una forma u otra. Piensa en esto por un momento. Cada mañana, cuando te despiertas, antes de que el día comience, antes de que enfrentes el mundo, hay un momento silencioso, donde tu mente decide quién vas a ser hoy. Y esa decisión no es consciente, es automática. Tu subconsciente accede a la imagen que has estado reforzando durante años y dice, este eres tú, este es tu papel, estas son tus limitaciones, este es tu rango de acción. Y tú obedeces, sin cuestionarlo, sin darte cuenta siquiera de que estás obedeciendo. Actúas según esa imagen, como un actor que ha interpretado el mismo personaje durante tanto tiempo que ya no recuerda que es solo eso, un personaje, no su verdadera naturaleza, solo un rol que aceptó hace tanto tiempo que se convirtió en su identidad. Pero imagina por un momento que mañana, en ese instante silencioso antes de que el día comience, pudieras elegir una imagen diferente, que pudieras decirle a tu subconsciente, no, hoy no voy a ser esa persona, hoy voy a ser esta otra, y que tu mente, incapaz de distinguir entre lo real y lo imaginado, te permitiera ser esa otra persona por un día. ¿Cómo actuarías? ¿Cómo hablarías? ¿Qué harías diferente si no tuvieras que cargar con el peso de tu vieja imagen? ¿Qué oportunidades aprovecharías? ¿Qué miedos enfrentarías? ¿Qué verdades te atreverías a decir? Y ahora pregúntate esto. Si puedes serlo por un día, ¿por qué no puedes serlo para siempre? Porque esa historia es tu autoimagen, y esa autoimagen es tu destino. Pero hay algo más, algo que tanto Maltz como Nietzsche sabían, pero que rara vez se dice con claridad. El cambio no es lineal, no es un camino recto desde la limitación hasta la libertad. Es una espiral. Caerás. Volverás a la vieja imagen. Te sorprenderás a ti mismo repitiendo los mismos patrones que juraste abandonar. Y en esos momentos, la mayoría se rinde. Dice, ¿ves? No puedo cambiar. Soy así. Siempre he sido así. Y usan esa caída como evidencia de su limitación, como prueba de que la transformación era imposible desde el principio, como justificación
para volver a la jaula conocida. Pero esa interpretación es una trampa, porque la caída no es la prueba de que no puedes cambiar, es la prueba de que estás cambiando, porque solo caes cuando has intentado levantarte, solo retrocedes cuando has avanzado, solo vuelves a la vieja imagen cuando has empezado a crear una nueva. El problema no es la caída. El problema es la historia que te cuentas sobre la caída. Puedes decirte, esto demuestra que soy débil, que no tengo lo que se necesita, que debería rendirme. O puedes decirte, esto demuestra que mi subconsciente todavía está aferrado a la vieja imagen, que necesito ser más consistente, que necesito trabajar más profundo, que necesito más tiempo. Misma situación, dos historias completamente diferentes. Y la historia que elijas determinará si te rindes o si continúas, si vuelves a ser quien eras o si sigues avanzando hacia quien quieres ser. Pero el Creador sabe que cada caída es parte del proceso, que no eres tu peor momento, que la recaída no es fracaso, es información, es tu subconsciente mostrándote donde todavía hay trabajo por hacer, donde la imagen vieja sigue aferrada, donde necesitas poner más atención, más amor, más voluntad, y en lugar de rendirse, el Creador se levanta y vuelve a esculpir, una y otra vez, con paciencia, con compasión, con la voluntad implacable de no rendirse ante su propia mediocridad. Maltz lo veía claramente. Algunos de sus pacientes se rendían después de la primera dificultad. Esperaban que el cambio externo en su rostro automáticamente transformara su vida interior, y cuando descubrían que todavía tenían que hacer el trabajo interno, se desanimaban, se decían, la cirugía no funcionó, sigo siendo la misma persona. Pero otros entendían que la cirugía era solo el comienzo, que les había dado una oportunidad, un lienzo en blanco, pero que ellos tenían que pintar la imagen nueva, tenían que actuar desde esa nueva identidad, día tras día, hasta que se volviera natural, hasta que su subconsciente la aceptara como verdadera. Y esos pacientes, los que entendieron que la transformación era un proceso y no un evento, eran los que realmente cambiaban, los que florecían, los que se convertían en versiones de sí mismos que nunca imaginaron posibles. Nietzsche hablaba de la voluntad de poder como la fuerza que impulsa toda la vida, pero no es una fuerza violenta, es la fuerza del árbol que rompe el concreto, la del río que talla la montaña, la de la semilla que se abre paso a través de la tierra. Es persistencia, es insistencia, es la negativa absoluta a permanecer igual, es la fuerza que hace que una planta busque la luz aunque tenga que torcer su tallo, la fuerza que hace que un pájaro rompa el cascarón aunque le tome horas de esfuerzo agotador, la fuerza que hace que la vida se abra camino incluso en los ambientes más hostiles. Y esa misma fuerza vive en ti. La has sentido en momentos, en esos instantes raros donde algo en ti se niega a rendirse, donde algo más profundo que tu miedo o tu duda te impulsa hacia adelante, donde sientes una llama interior que arde con más fuerza que todas tus limitaciones. Esa llama es tu voluntad de poder. No poder sobre otros, poder sobre ti mismo. El poder de ser más fuerte que tu propia cobardía, más grande que tu propio miedo, más persistente que tu propia duda. Y esa es la voluntad que necesitas ahora, no para conquistar el mundo, sino para conquistarte a ti mismo, para ser más fuerte que tu propia resistencia, para ser más grande que tu propio miedo, porque tu mayor enemigo no está afuera, está adentro. Es esa voz que te dice que no puedes, que no eres suficiente, que deberías conformarte, que deberías rendirte.
esa voz que suena como protección, pero que en realidad es prisión. Y vencerla no requiere violencia, requiere algo más sutil y más poderoso. Requiere que dejes de obedecerla, que dejes de darle poder, que dejes de tratarla como si fuera la verdad cuando solo es una opinión vieja, una opinión heredada, una opinión que ya no te sirve. Maltz enseñaba a sus pacientes un ejercicio simple. Todos los días, durante 21 días, debían dedicar tiempo a visualizarse tal como querían ser, no como fantasía lejana, sino como realidad presente. Verse actuando, hablando, moviéndose como la persona que aspiraban a ser, y sentir la emoción de esa experiencia como si ya estuviera sucediendo. 21 días. Ese era el tiempo que, según su experiencia, necesitaba el subconsciente para empezar a aceptar una nueva imagen como verdadera. Pero no era solo visualización pasiva, no era solo imaginación superficial. Era un proceso profundo donde el paciente tenía que sumergirse completamente en la experiencia. Tenía que ver los detalles, el entorno, las personas, las situaciones. Tenía que escuchar los sonidos, sentir las sensaciones físicas, experimentar las emociones. Si querían ser personas seguras de sí mismas, tenían que visualizarse, caminando con esa seguridad, sentir cómo se sentía esa postura, esa respiración, esa energía. Tenían que escucharse hablando con esa confianza, ver las reacciones positivas de otros. Sentir el orgullo de haber actuado desde su poder en lugar de desde su miedo. Y, lo más importante, tenían que hacerlo todos los días, con consistencia, con disciplina, con la misma regularidad con la que habían estado reforzando la imagen vieja durante años. No es magia, es mecánica mental. Tu cerebro aprende por repetición. Y si le das una imagen nueva con suficiente frecuencia y suficiente intensidad emocional, eventualmente esa imagen reemplazará a la vieja. Pero tienes que ser más constante con la nueva imagen de lo que has sido con la vieja. Porque la vieja lleva años de ventaja, años de repetición, años de evidencia acumulada. Y para superarla, necesitas darle a tu mente una nueva evidencia, una nueva narrativa, una nueva verdad que repetir. La vieja imagen ha tenido 1000 oportunidades de grabarse en tu subconsciente. Cada vez que alguien te criticó, cada vez que fracasaste, cada vez que te sentiste inadecuado, cada vez que te comparaste con otros y saliste perdiendo, cada vez que evitaste un riesgo por miedo, cada vez que te conformaste con menos de lo que merecías. Miles de repeticiones, miles de momentos en los que tu subconsciente recibió el mensaje: esto es lo que soy, este es mi límite, esta es mi realidad. Y ahora pretendes que una o dos visualizaciones cambien eso. Es como pretender que un día de ejercicio compense años de sedentarismo. No funciona así. El cambio requiere la misma persistencia que tomó crear el problema. Requiere darle a tu mente nueva información una y otra vez, hasta que esa información se vuelva más fuerte que la antigua. Pero la buena noticia es que funciona. Maltz lo vio una y otra vez. Personas que se comprometieron con el proceso, que visualizaron consistentemente, que actuaron desde su nueva imagen, incluso cuando se sentía falsa al principio, y lentamente, imperceptiblemente, esa imagen falsa se volvió verdadera. O más bien, revelaron que siempre había sido verdadera. Solo estaba oculta debajo de las capas de condicionamiento y miedo. Nietzsche lo hubiera dicho así: tienes que ser fiel a tu devenir, al proceso de convertirte en quien eres, y esa fidelidad requiere disciplina,
no la disciplina fría de la obligación, sino la disciplina ardiente del amor. Porque solo puedes sostener un cambio profundo si amas la versión de ti mismo que estás creando más de lo que amas, la comodidad de permanecer igual. Y ese amor no es fácil, no es romántico, no es la fantasía de transformarte de la noche a la mañana y despertar siendo otra persona. Es el amor que se prueba en los días difíciles, en los momentos donde volver a la vieja imagen sería más fácil, donde rendirte sería más cómodo, donde conformarte sería más seguro. Es el amor que dice: no me importa cuántas veces caiga, no me importa cuánto duela, no me importa cuánto tiempo tome. Voy a seguir construyendo esta nueva imagen de mí mismo, porque sé, con cada fibra de mi ser, que es quien realmente soy, que todo lo demás ha sido una mentira, una máscara, una prisión que yo mismo construí y que ahora tengo que destruir. Nietzsche entendía esto de una forma diferente pero igual de profunda. Hablaba del amor fati, amor al destino, no como resignación, sino como la capacidad de abrazar tu vida tan completamente que cada momento, cada dolor, cada fracaso, se convierte en parte de quien eres, y al abrazarlo, lo transformas, lo conviertes en combustible para tu creación. El amor fati no es decir: acepto mi sufrimiento, es decir: amo mi sufrimiento porque me ha hecho quien soy. No quiero borrarlo, no quiero que nunca hubiera sucedido, porque si no hubiera sucedido, no sería yo. Y amo quien soy, amo quien me estoy convirtiendo. Esa es una forma radical de relacionarte con tu vida, porque significa que nada se desperdicia, que cada herida tiene un propósito, que cada fracaso es material de construcción, que cada momento de oscuridad es la semilla de una futura luz. Y cuando abrazas tu vida de esa forma, cuando amas incluso tus partes rotas, porque reconoces que te han hecho más fuerte, algo cambia. Ya no eres víctima de tu pasado, eres creador con tu pasado. Ya no estás huyendo de quien fuiste, estás integrándolo en quien estás siendo. Porque el creador no es el que evita el dolor, es el que usa el dolor como material de construcción, el que toma sus heridas y las convierte en sabiduría, el que mira su pasado con todo su horror y su vergüenza y dice: esto también soy yo, y si esto es parte de mí, entonces puedo convertirlo en algo hermoso. Maltz lo veía con tanta claridad en sus pacientes. Algunos venían a él queriendo borrar su pasado, queriendo que la cirugía eliminara no solo sus cicatrices físicas, sino también su historia. Y esos pacientes rara vez sanaban realmente, porque estaban huyendo. Y no puedes construir una vida nueva mientras estés huyendo de la vieja. Pero otros venían con una actitud diferente. Venían diciendo: esto me pasó, estas cicatrices son parte de mi historia, pero no quiero que definan mi futuro. Quiero integrarlas, quiero honrarlas, quiero que sean parte de quien soy, pero no la totalidad de quien soy. Y esos pacientes sanaban, porque no estaban negando su pasado, estaban reinterpretándolo, estaban cambiando el significado de sus cicatrices. Las que antes eran marcas de vergüenza se convertían en símbolos de supervivencia. Las que antes eran pruebas de su fealdad se convertían en evidencia de su resistencia. Misma cicatriz, diferente historia, diferente vida. Y eso es exactamente lo que puedes hacer con tu vida. Puedes tomar los mismos hechos, las mismas experiencias, el mismo pasado, y construir una narrativa completamente diferente. Una narrativa que te empodere en lugar de limitarte. Una narrativa que te libere en lugar de esclavizarte. Ese es el verdadero poder. No negar tu historia, sino reescribirla. No borrar tu pasado, sino reinterpretarlo.
no pretender que no fuiste herido, sino decidir que esas heridas te hicieron más fuerte, no más débil, más sabio, no más tonto, más compasivo, no más amargado, porque tienes esa opción. Siempre la has tenido. Solo que nadie te dijo que la tenías, o si te lo dijeron, no te lo dijeron con suficiente fuerza. No te hicieron entender que esta es la diferencia entre una vida vivida y una vida desperdiciada, entre una vida de poder y una vida de victimización, entre una vida de creación y una vida de resignación. Y aquí está el secreto que pocos entienden. No cambias para ser feliz, cambias porque no puedes no cambiar, porque algo dentro de ti se ha despertado, porque has visto, aunque sea por un instante, quién podrías ser. Y ahora no puedes olvidarlo, no puedes volver a dormir, es como si hubieras vivido toda tu vida en una habitación oscura, y de pronto alguien abre una ventana y ves la luz del sol por primera vez. Y en ese momento, aunque vuelvan a cerrar la ventana, aunque vuelvas a estar en la oscuridad, ya no es lo mismo, porque ahora sabes que hay luz, sabes que hay algo más allá de esa habitación, y ese conocimiento te perseguirá, te llamará, te recordará que una vez viste algo más grande que tu pequeño mundo oscuro. Esa visión de ti mismo, esa imagen de tu potencial, es tanto una bendición como una maldición, porque ahora sabes que tienes una deuda contigo mismo, la deuda de convertir esa visión en carne, de hacerla real, de honrarla con tu vida, y si no lo haces, esa imagen te perseguirá, te susurrará en las noches, te recordará en los momentos de silencio, te mostrará todo lo que pudiste ser y no fuiste, y ese es un tormento peor que cualquier fracaso, porque el fracaso al menos es acción, pero esto es algo peor, es la agonía lenta de saberte cobarde, de saber que tuviste la oportunidad y no la tomaste, de saber que viste quién podrías ser y elegiste quedarte siendo quien eras, y esa agonía no desaparece, no se olvida, se acumula año tras año, decisión tras decisión, cada vez que eliges la comodidad sobre el crecimiento, cada vez que eliges la seguridad sobre la autenticidad, cada vez que eliges permanecer pequeño cuando sabes que podrías ser grande. Miles veía esto en los ojos de sus pacientes. Algunos tenían una luz, la luz de alguien que ha decidido ser más, que ha visto su potencial y ha hecho el compromiso interno de honrarlo, que ha decidido que no importa cuánto cueste, no importa cuánto duela, van a convertirse en quien están destinados a ser. Otros tenían una sombra, la sombra de alguien que ha renunciado a sí mismo, que ha visto su potencial y ha decidido que es demasiado aterrador, demasiado difícil, demasiado arriesgado, y han elegido la muerte lenta de la mediocridad sobre la vida ardiente de la autenticidad. Y esa diferencia no tenía nada que ver con sus circunstancias, no tenía nada que ver con su inteligencia, o sus recursos, o sus oportunidades. Tenía que ver con su elección, con la decisión de ser creador o criatura, de ser escultor o piedra, de ser el artista de su vida o el lienzo en el que otros pintaban. Porque, al final, esa es la única elección que importa. No es una elección que haces una vez, es una elección que haces todos los días, en cada momento, con cada pensamiento, con cada acción. ¿Vas a vivir desde tu imagen vieja o desde tu imagen nueva? ¿Vas a obedecer tu miedo o tu valentía? ¿Vas a ser el que eras o el que estás decidiendo ser? Nietzsche odiaba al último hombre, el hombre que ha renunciado a todo lo grande, que busca solo comodidad, que ha elegido la seguridad sobre la grandeza, que parpadea y dice, hemos inventado la felicidad, pero esa felicidad es muerte, es la felicidad de la piedra que no siente, del animal domesticado
que ha olvidado su naturaleza salvaje. Y tú, ahora mismo, estás en una encrucijada. Puedes ser el último hombre. Puedes conformarte con la imagen que ya tienes. Puedes vivir pequeño y seguro. Puedes morir sin haber ardido realmente. O puedes ser el creador, el que se atreve a incendiarse a sí mismo para renacer, el que elige el riesgo sobre la certeza, el que dice: prefiero vivir un día como quien realmente soy, que 1000 días como quien se supone que debo ser. Esa elección no la haces una vez, la haces todos los días, en cada momento en que tu vieja imagen te susurra: quédate aquí, es seguro, y tú tienes que decidir si le haces caso o si avanzas de todos modos. Maltz enseñaba que la zona de confort es la zona de muerte, que cada vez que evitas algo por miedo, refuerzas la imagen de alguien débil, pero cada vez que enfrentas ese miedo, aunque tiemble, aunque duela, le envías un mensaje a tu subconsciente: soy capaz, soy valiente, soy más de lo que creía. Y con cada uno de esos mensajes, la imagen cambia, poco a poco, imperceptiblemente, hasta que un día te das cuenta de que ya no eres quien eras, que algo en ti se ha transformado, que la persona que tenía miedo de hablar ahora habla con claridad, que la persona que se sentía indigna ahora camina con dignidad, que la persona que vivía encogida ahora ocupa su espacio en el mundo. Y ese cambio no fue mágico, fue voluntad, fue repetición, fue la decisión diaria de no rendirse ante la imagen vieja. Nietzsche llamaba a esto la voluntad de poder. Maltz lo llamaba cambio de autoimagen, pero es lo mismo. Es el reconocimiento de que tienes un poder que no has usado, el poder de decidir quién eres, no quién eras, no quién te dijeron que eras, quién eres ahora, quién eliges ser en este instante y en cada instante que sigue, porque tu identidad no es un hecho del pasado, es una creación del presente. Cada momento es una oportunidad de reinventarte, de elegir una nueva imagen, de actuar desde esa imagen hasta que se vuelva tan real que olvides que alguna vez fuiste otra persona. Y eso es lo que Maltz y Nietzsche entendieron: que el ser humano no tiene una naturaleza fija, que somos el único animal que puede decidir qué tipo de animal ser, que llevamos dentro de nosotros el poder de la metamorfosis, pero ese poder está dormido en la mayoría, porque han aceptado la primera imagen que les dieron, la primera historia que les contaron, y nunca cuestionaron si esa historia era verdadera, si esa imagen era realmente ellos, o solo una máscara que aprendieron a llevar. Y ahora, después de todo lo que hemos recorrido juntos, llegas a la pregunta: ¿qué importa? La única pregunta que realmente importa. ¿Vas a seguir siendo la imagen vieja o te vas a atrever a crear una nueva? Porque nadie más puede responder eso por ti. Nadie más puede hacer ese trabajo. Puedes leer 1000 libros, puedes escuchar 1000 vídeos, pero al final, cuando apagues la pantalla, cuando te quedes solo contigo mismo, tendrás que elegir. Y esa elección es el acto más sagrado que existe. Es el momento en que dejas de ser víctima y te conviertes en creador. Es el momento en que asumes la responsabilidad total de tu vida. Es el momento en que dices: yo soy el arquitecto de mi mente y por lo tanto el arquitecto de mi destino. Maltz te diría: empieza hoy. Dedica tiempo todos los días a construir tu nueva imagen. Siéntela. Vívela en tu imaginación con tanta intensidad que tu cuerpo no sepa que no es real. Y observa cómo, lentamente, esa imagen comienza a manifestarse en tu vida exterior. Nietzsche te diría: sé implacable,
No te conformes, no te detengas, sigue superándote, sigue creándote, sigue muriendo y renaciendo, hasta que te conviertas en la obra de arte que siempre estuviste destinado a ser. Y yo te digo esto, tu mente es más poderosa de lo que jamás te han dicho. No es tu enemiga, es tu herramienta más potente. Pero como toda herramienta, puede construir o destruir, puede liberarte o esclavizarte. Durante años ha estado esclavizándote, repitiendo las mismas limitaciones, ejecutando los mismos programas, manteniéndote dentro de la jaula invisible. Pero ahora sabes que la jaula no es real, que las paredes son solo pensamientos, que los barrotes son solo creencias, y que en cualquier momento puedes atravesarlos, porque nunca fueron sólidos, solo lo parecían. El mayor poder de la mente no es pensar, es crear, porque solo cuando te ves de otra forma, el universo empieza a verte distinto también. No porque el universo haya cambiado, sino porque tú te has vuelto capaz de ver posibilidades que antes eran invisibles para ti. Y esas posibilidades siempre estuvieron ahí, esperándote. Pero no podías verlas porque tu imagen era demasiado pequeña, porque tu narrativa era demasiado limitada, porque te habías convencido de que tu lugar era la jaula. Pero tu lugar no es la jaula. Tu lugar es el cielo. Tu lugar es el horizonte. Tu lugar es donde sea que decidas llevarte a ti mismo, porque eres tanto la montaña como el escalador, tanto el obstáculo como el que lo supera, tanto el problema como la solución. Todo está dentro de ti. Siempre ha estado dentro de ti. Solo tenías que recordarlo. Solo tenías que despertar. Y ahora que has despertado, ahora que has visto la verdad, solo queda una cosa por hacer. Deja de obedecer tu vieja imagen. Empieza a ser quien siempre fuiste detrás de ella. Porque entre lo que crees que eres y lo que podrías llegar a ser, hay un abismo. Y la única forma de cruzarlo es con un acto de voluntad tan puro, tan intenso, tan irrevocable, que tu mente no tenga más opción que seguirte. Así que, cruza el abismo, no mañana, ahora, porque tu vida está esperando del otro lado, y solo tú puedes alcanzarla.